Bienvenidos, gente que le encanta la política, este tema que nos apasiona bastante. Hoy hablaremos de dos temas muy importantes y que de cierta manera tienen relación. Vamos a hablar acerca de la inversión extranjera en nuestro país en el primer trimestre, que ha tenido un crecimiento bastante considerable con respecto al primer trimestre del año anterior. Pero antes de entrar a leer lo que es esta noticia que dio el presidente el día de hoy en las mañaneras, vamos a leer otra que tiene que ver con Brasil. Vemos que la economía de Brasil cayó un 0.68% en este primer trimestre y ya ha encendido las alarmas en el país. Vamos a ver que por ahí las proyecciones que han dado los bancos en Brasil prevén que incluso crezca solamente 1% o por debajo de este número. Vamos a ver que bueno, vemos a una oposición aquí en México que defiende los gobiernos de ultraderecha, el neoliberalismo, y aquí están los resultados. Tenemos un Brasil que no ha podido recuperarse en cuanto al tema de crecimiento, a pesar de que está siguiendo las fórmulas y las recetas mágicas del neoliberalismo. Y hay que decirlo, Bolsonaro tiene un equipo de colaboradores que son totalmente neoliberales, que vienen adoctrinados desde Chicago. Le han apodado el nuevo grupo de Chicago, que hay que recordar anteriormente también ese grupo de Chicago que llegó a Chile. Son personas que ya sea que te las mandan directamente de Estados Unidos, o jóvenes que obtuvieron becas en las escuelas más prestigiadas de Estados Unidos, donde se les implementa un sistema económico que deben aplicar para generar crecimiento económico en su país. Y bueno, vienen adoctrinados directamente desde Estados Unidos, y obviamente siempre este tipo de políticas económicas terminan por favorecer abierta y totalmente a Estados Unidos. Y a pesar de ello, y a pesar que la oposición apoya aquí en México este tipo de gobiernos y que aplauden a Bolsonaro, hoy Brasil también está en un bache como Argentina, que está enfrentando por ahí temas políticos bastante fuertes, y ya están las alarmas encendidas. Se está previendo crecimiento de 1%, incluso por debajo de ese 1%. Pero van a decir, bueno, México también tuvo un tema parecido en cuanto al primer trimestre en el tema de crecimiento. Pues no es así. A diferencia de Bolsonaro, aquí en México tenemos un Congreso que respalda las acciones de gobierno. Tenemos un gobierno bastante consolidado. En Brasil ha sido más complicado la generación de acuerdos y la realización de promesas de campaña, y esto se traduce en promesas que a lo mejor tenían que ver con infraestructura. Y si el empresario no ve claridad política, si ve inestabilidad política, no va a decidir tomar riesgos, se va a lo seguro. Y lo que hoy parece más seguro en los países latinoamericanos es México, y es por ello que al día de hoy México sigue consolidándose desde que llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador como el referente en los países latinoamericanos. Y una de las buenas noticias es
que en este primer trimestre ya superó una inversión de 10.000 millones de dólares en comparación con el primer trimestre del 2018. Y es que al ver cómo está la economía en Brasil, las complicaciones que también está sufriendo Argentina, que después de México son los países más atractivos, pues los empresarios que dicen, bueno, no quiero invertir en México, a lo mejor no me gusta la ideología de Andrés Manuel López Obrador, y dicen, vamos a voltear a ver a Brasil, y pum, ven a Brasil con la situación de un presidente de ultraderecha que no está pudiendo cumplir sus campañas, que no está logrando tejer los acuerdos con los diversos actores políticos, y dicen, bueno, vamos a voltear a ver a Argentina, y está un poco peor. Entonces dicen, regresamos a México. México se está consolidando sin duda alguna, y vamos a ver aquí este tema de las inversiones, ya que de acuerdo a cifras del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, tenemos en este primer trimestre la captación de 10.161.9 millones de dólares en comparación con el año pasado, que se captó 9.502.4 millones de dólares. Estas inversiones de forma directa se han obtenido en una mayor parte por Estados Unidos, que representa el 43.1% del total, seguido de España, que también tiene un ingreso bastante alto, que es 13.8%. Por ello que vino el presidente de España a hablar con el licenciado Andrés Manuel, sin duda alguna, para ver el tema de las inversiones de las empresas nacionales de su país, y que para mí, por eso, fue una falta de respeto que hayan exhibido la carta que mandó el licenciado Andrés Manuel López Obrador al rey de España. Es un tema que, la verdad, en cuanto a la relación de los dos países, el respeto y el diálogo no se debió conducir de esa forma España, pero bueno, ya son cuestiones de relaciones internacionales que no me quiero meter, pero esta es la noticia que el día de hoy tenemos, una muy buena noticia, y vamos a evaluar en el próximo trimestre, que sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, más o menos. Yo creo que en julio vamos a tener ya la comparativa de cómo va a ir despegando lo que es la economía en México. Estoy casi seguro que así va a ser. Casi siempre al inicio de los gobiernos por ahí se contrae un poco, puesto que va iniciando, siempre es complicado los inicios del gobierno, entras y tienes que echar a andar todo el aparato gubernamental. Como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se está echando a caminar también ese elefante reumático que no quería caminar, se le está haciendo masaje, se le está tallando para que camine y salga adelante el país. Estoy seguro que así será, y mientras sigan llegando este tipo de noticias, vamos a ver un México diferente, un México atractivo para los inversionistas, y vamos a ver que México, que se va a seguir consolidando como el referente en Latinoamérica desde que llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esa ha sido su misión, de recuperar el liderazgo que tenía México en el mundo y que se había perdido. Entonces, para mí se está haciendo buen trabajo en eso, y espero que así siga.